Hola, bienvenidos al mundo de Eva, yo soy Eva y en el día de hoy vamos a hablar de libros. Más en concreto, en el día de hoy vamos a hablar de mis lecturas del verano. En vez de hacer un wrap-up de cada uno de los meses, he metido en este vídeo todas las lecturas de este verano, del mes de junio, julio y agosto. Empezamos por los libros que leí en el mes de junio, fueron bastantes. Algunos me gustaron, otros no me gustaron tanto. Tuve un buen ritmo de lectura porque sí que leí como 10 libros, una cosa. Después en julio y agosto fue la cosa disminuyendo. Voy a hablarme un poco de los libros, más o menos voy a decir de qué trata y un poco lo que me pareció, si me gustó o no me gustó, para que este vídeo pues no se haga eterno. Empezamos con Inmoral. Es la primera entrega de la serie Jonathan Street. Había leído ya varios libros de esta serie, que los tengo en físico por aquí, pero sin saber que pertenecía a una serie. Entonces empecé a leer esta serie desde el principio, porque estos libros que tengo aquí ya los leí y sí que me gustaron. En este caso han desaparecido dos chicas, dos adolescentes. Una es una chica como muy responsable, tiene 17 años, desapareció mientras corría, es muy responsable, muy familiar. Y la otra chica también tiene 17 años, pero desapareció una noche. También es más atrevida, es una chica más atrevida, más despierta, más impulsiva. La única relación que tienen estas dos chicas es que van al mismo instituto y tienen la misma edad y viven en el mismo pueblo. Nos trasladamos al pueblo de Duluth, en Minnesota, donde ahí el agente Jonathan Street y sus compañeros tienen que investigar estas desapariciones. Yo pensaba que este libro se iba a centrar más en la investigación conjunta de las dos chicas, pero en realidad no. Hay una que se lleva como todo el protagonismo, que es la segunda chica que desaparece, que se llama Rachel, y más bien el caso se centra más bien en ella. A mí me gustó este libro, ya he leído el segundo también en el verano, que después hablaré de él porque estoy nombrando los libros de forma cronológica según los haya leído. Este libro sí que me gustó, los capítulos son cortos, te engancha, la verdad que son adictivos, te engancha. Y como no, pues quieres seguir leyendo para saber lo que ocurre a estas dos chicas, ¿no? Otro libro que leí, este es un relato corto, lo leí en una tarde, solamente tiene 60 páginas, es Área 81 de Stephen King. Stephen King es un autor que he empezado a leer este año y quiero, la verdad, que leer más libros de él. En este caso, el protagonista es un niño así como, no recuerdo muy bien la edad que tiene, pero es así como de 12 años, que se cuela como en una gasolinera abandonada en su pueblo y allí aparece un coche. Así, por arte de magia aparece un coche y tenemos que ver lo que ocurre con ese coche. Aparte de este niño hay más protagonistas, porque cada capítulo nos cuenta la historia de otros protagonistas. Bueno, este libro la verdad que tampoco tengo mucho que decir de él, ¿no? Me gustó la sinopsis, pero después el final la verdad que no me llegó... Cómo se resolvió el caso, pues no me llegó a gustar mucho o no le encontré ahí su atractivo. Aún así le recomiendo pues eso, para pasar una tarde, algo que no sabes qué libro empezar, pues mira, me leo un libro de esos de 60 páginas, de un relato corto y paso la tarde. María quiere ser tu amiga, de Laura Marsal. Tengo que empezar diciendo que este libro no me gustó mucho. Bueno, es de misterio, que le llega una petición de solicitud de amistad al Facebook. Y esa solicitud de amistad es de María. María es una compañera suya del colegio, bueno, del instituto más bien, de cuando eran adolescentes, que se supone que se ahogó en el mar cuando se tiró de un acantilado. Este libro me recordó mucho al Internado Suizo porque la trama es lo mismo. Pues esta chica, la que recibe la solicitud de amistad, va a investigar qué le pasó a María en realidad. No me gustó mucho por eso, porque me recordó mucho al Internado Suizo, que la acababa de leer hace unos meses. Y tampoco, no sé, también se veía cómo se resolvía el misterio enseguida. El autor ha sacado otro libro que se llama Las tres pequeñas mentiras, que igual sí que le leo para ver si me gusta o no si lo que no me ha gustado es la autora o el libro. Otro libro que leí así muy corto, tenía como 100 páginas, se llama Dos. En este libro hay una protagonista y su gemela muere de anorexia y la otra gemela, la que ha sobrevivido, porque las dos son anorexicas, como que cuenta su historia en un diario a su hermana. Es un libro corto, también se lee en un día, los capítulos son muy cortos. La verdad que me dejó de una forma indiferente este libro, la verdad. Lo leí porque me llamó la atención, pero tampoco ni me ha gustado ni me ha dejado de gustar.
Un libro que sí me gustó mucho fue El despertar de las musas de Beatriz Luengo, y en este libro cuenta la historia de varias mujeres a lo largo de la historia. Mujeres que no se les valoró su trabajo como debería haberse valorado por el motivo simplemente de ser mujeres. Beatriz Luengo nos cuenta una historia ficticia, lo que se imagina ella que pudo pasar a estas mujeres en su momento. También la biografía oficial de estas mujeres, unos versos dedicados a ella y a ellas, unos versos dedicados a ellas, y también una reflexión personal de la escritora con relación a esas historias. Tanto, reflexiones personales y profesionales y experiencias propias. Me gustó muchísimo este libro, le puse 5 estrellas, se lee también en una tarde, lo puedes leer perfectamente. Yo lo leí en 2 días para disfrutar más de este libro, pero también te vienen con unas ilustraciones muy bonitas. Es un libro para disfrutarlo, ojalá le pueda comprar enseguida y ponerle en mi estantería, y os lo recomiendo un montón. Leí el poemario con un cassette y un bolibit. Es un poemario, bueno, le terminé en verano, pero sí que le había empezado hace tiempo, le había empezado como a principios de año aproximadamente, o por marzo, así. Este año empecé a leer poesía y pues quiero leer varios autores para saber cómo se expresan cada autor, conocer sus expresiones y la forma de hacerlo. También otro libro de poemas que he leído este verano ha sido Silencios vivos de Nat. El hombre es un rapero de aquí de España, musicalmente no le sigo, pero sí que leí su libro y me ha gustado muchísimo, la verdad que me ha encantado un montón. Es un libro de poemas que habla un poco sobre la vida, el amor, el desamor. Me ha gustado mucho y os lo recomiendo un montón. Terminé de leer una trilogía, la de Elena Branco, y este verano leí La Red Púrpura y La Nena. De estos 2 libros el que más me gustó es La Red Púrpura, y yo creo que de toda la trilogía el que más me ha gustado ha sido La Red Púrpura. En La Red Púrpura nos habla de los vídeos en los vídeos que se hacen online y se torturan a personas. Es el caso que tienen que resolver, aparte de otras cosas personales, porque los personajes avanzan más y tienen una evolución más personal. Y en La Nena pues se habla un poco de la desaparición, bueno, no sé si esto puede ser spoiler, si eso pongo en el minutado al que podéis ir para no tragaros el spoiler. Y ahí trata sobre la desaparición de unas de las policías que forman parte de esta brigada y quién se ha podido llevar, y también descubrimos cosas de su pasado y de su presente. Los 2 me han gustado mucho, son libros que enganchan, la trilogía la recomiendo al 100%, son adictivos, los lees enseguida, no te decepcionan ninguno de los 3. A mí los 3 me han supuesto el mismo nivel en cada uno de ellos, he puesto 4 estrellas a cada uno de ellos. Sí que La Red Púrpura igual es el que más me ha gustado, pero los 3 libros están al mismo nivel, a mi parecer. Un libro que me sorprendió para bien fue En busca de lo imposible. Este libro está escrito por uno de los reporteros del programa de Cuarto Milenio, y en él te cuentan pues varias historias así paranormales, pero no solamente te cuenta historias, sino que te cuenta cómo la investigan ellos, como si fuese un diario, en plan de pues tenemos que viajar el día tal a tal sitio, hemos hecho esto, hemos puesto estos instrumentos. Si resuelven el misterio te explica cómo lo han resuelto. Me sorprendió para bien porque yo no suelo leer ni libros así, ni he visto Cuarto Milenio, ni el programa de radio que es Tercer Milenio, yo no he visto nada de eso, y sí que me sorprendió para bien mucho este libro. Así que le recomiendo, encima es cortito, se lee rápido porque los capítulos son cortitos, y no sé, me llamó mucho la atención y aprendí muchas cosas de él. Así que lo recomiendo un montón. Toda la verdad de mis mentiras, de Elizabeth Benavent. Yo creo que todo el mundo ya sabe quién es esta autora, es súper famosa, incluso han hecho una adaptación de serie de televisión de una de sus sagas más conocidas de libros. Es el primer libro que he leído de esta autora. Le empecé a leer, le dejé ahí a la mitad, y después ya en verano dije, bueno, pero voy a leer porque ya me quedé a la mitad y ya le tengo que leer, ¿no? La verdad que al principio me gustó, después no me gustó tanto, y después el final sí me gustó mucho. En él trata sobre un viaje de amigos, de un grupo de chicas, chicas y chicos, para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Se van en autocaravana por la costa del Mediterráneo, todos ellos tienen secretillos. A Coco, que es nuestra protagonista, le gusta Marín, que es también nuestro protagonista masculino, que encima son compañeros de piso, y vamos a ver cómo se resuelven estos secretos, cómo acaba el grupo de amigos, cómo acaba la relación entre Coco y Marín. Sí que es entretenido, pero a mí la verdad que no sé, no me ha atraído tanto. Sí quiero leer más de la autora, pero vamos a ver al final si leo más. Un libro que leí, que está en todas partes también, es Todos quieren a Daisy Jones. Es un libro que tiene muchas buenas críticas. Esa autora tiene otro libro que es
Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que todavía no he leído. Sí tengo intención de leer. Bueno, primero vamos a empezar porque trata este libro. Este libro nos cuenta la historia así como si fuese un documental periodístico de un grupo de música de los 70. Un grupo de música que colaboró con Daisy Young y fueron como la bomba. Pero que antes grabaron 1 o 2 discos. 2 discos en concreto. Fue así un éxito como súper apoteósico y el grupo pues no duró mucho. Nos cuenta la historia del grupo desde sus inicios hasta la separación. Y bueno, nos trata como temas de drogas, abusos, abortos, etc. La conciliación familiar entre el grupo de música, los miembros del grupo de música y sus familias, y cómo le influye la música y todo en concreto. Es un libro que, bueno, a mí me entretuvo, pero tampoco es un libro que diga, pues le recomiendo muchísimo ni va a ser muy recurrente. Quiero leer más de la autora, pero no sé, este libro a mí pues me entretuvo, pero tampoco saco algo de él, ¿no? Como dices otros libros que los terminas de leer y dices, voy a sacar esta lección de él. No, la verdad que no. Fue un poco, no sé si es que tenías expectativas muy altas por todo bien que están hablando de esta autora y de los libros de ella, pero a mí la verdad que no me gustó tanto. Ya en el mes de julio empecé a leer a Hermana Sombra porque me estaba retrasando un poco con esta saga y ya quiero terminar de leerla. Bueno, la Hermana Sombra es la historia de Star. Star es la tercera de las 7 hermanas y se centra este libro en Londres actual y en Londres victoriano. Aparte de la historia de esta, nos va a contar la historia de Flora, que es una chica que estuvo en el Londres victoriano y te cuenta cómo eran las fiestas y cómo se pedía el matrimonio, etc. Y también nos cuenta por la historia de ella. También me ha gustado bastante este libro, la verdad que de estos libros de esta saga no decepciona ninguno. Hemos conocido lo buena persona que es Star. Bueno, en realidad todas las hermanas son buenas personas, pero Star, no sé, es más familiar, es súper tímida. Casi no se sabía nada en los libros anteriores de ella, pero es muy familiar y muy buena persona. Me ha gustado muchísimo. Yo creo que es el segundo que de momento me ha gustado más. En julio leí la segunda parte de la serie que he dicho al principio de Jonathan Street. Pues leí la segunda parte, que es Venganza. Venganza nos lleva a Las Vegas. En Las Vegas hay un asesino en serie que ha dejado varios muertos por la ciudad y aparte otra ciudad que está a las afueras de Las Vegas. Y Jonathan Street junto con su compañera tiene que descubrir, esta vez en Las Vegas, no en Duluth, sino lo que ha pasado y quién es el asesino en serie y por qué motivo está asesinando. Este yo creo que me gustó más que el segundo libro, el de Inmoral. Tenemos que ver qué ha pasado, quién es el asesino de serie, qué motivos tiene. Es verdad que también como a mediados del libro o un poco más de la mitad del libro sí que vamos descubriendo lo que va pasando y ya más o menos te haces una idea. Y sacas cabos y enseguida lo unes todo y resuelves el misterio. Pero estos libros también la verdad que me enganchan, no me fallan. Este tipo de series yo no las suelo abandonar, es muy difícil que las abandone, no las suelo abandonar. Y me encantan muchísimo, así que voy a seguir con la serie. Todavía me he quedado ahí en el segundo libro, pero estoy segurísima que dentro de poco leeré el tercero. En julio me leí un libro, el libro más largo que me he leído en mi vida, tiene 900 y pico páginas, casi 1000, y estoy hablando de Ana Karenina. Ana Karenina es un clásico que critica a la sociedad rusa en su momento. Ana Karenina es una chica que tiene una buena posición social en San Petersburgo, está casada y tiene un niño, pero de repente un día conoce a un conde. El conde y ella pues como que tienen así como un flechazo, digamos, y se gustan. Y bueno, al final pues tienen una relación así extramatrimonial. Aparte de Ana Karenina y este conde tenemos otros personajes, que es Konstantin, que es un señor que vive en el campo y también nos habla de cómo es la vida en el campo en ese momento en Rusia. Y este señor está como obsesionado por casarse con una chica, ¿no? Pero una en concreto. Entonces tenemos que ver si este señor pues consigue casarse con esa mujer o no, o cómo es su vida en el campo. Aparte de este libro tiene más contenido, porque como he dicho son 900 y pico páginas. Los capítulos son cortos, tienen un montón de capítulos, no sé si más de 150, no los he contado porque te viene por varias partes, el libro está separado por varias partes y
en las partes empieza por el capítulo 1, por lo menos en la edición que tengo yo. Os animo a que lo leáis, aunque es un clásico, se entiende perfectamente todo lo que quiere decir. Y habrá que se lee deprisa porque los capítulos son cortos, de unas 4 o 5 páginas, algunos incluso de 3 páginas. Y no sé, te lees como 10 capítulos cada día o menos, no tiene por qué ser 10, igual menos, igual te apañas con 5 capítulos cada día. Yo sí que he tardado muchísimo en leerlo, he tardado como 2 meses en leerlo. Me apunté a un club de lectura para leerlo y la experiencia fue muy buena, la verdad. Ya empezamos con el mes de agosto. El mes de agosto leí, el primer libro que leí fue un libro juvenil, se llama A tu lado, es la historia de dos adolescentes que se quedan encerrados en la biblioteca de su pueblo. Es la típica chica buena que sufre un poco de ansiedad, así que este libro trata también sobre los problemas de ansiedad y los ataques de ansiedad. Y el chico malo, que hay miles de rumores de él y bueno, al principio como que la chica dice, bueno, mejor que cada uno vaya por su lado y se apañe como pueda. Se quedan encerrados de forma accidental, bueno, la chica por lo menos de forma accidental, y tienen que pasar allí el fin de semana, y aparte el lunes porque el lunes se supone que es como festivo y como que es un puente. Esta chica está preocupada por sus amigos porque ella se iba a ir con sus amigos, en concreto por uno de ellos que le gusta muchísimo. Es un chico que le gusta desde hace tiempo pero no se atreven a lanzarse, se gustan mutuamente pero no se atreven a lanzarse. Y tenemos que ver qué ocupa el chico malo en este libro y cómo ellos se relacionan después de este suceso y qué es lo que ocurre entre ellos. Este libro me ha gustado muchísimo, me gustan los libros así juveniles donde está la típica chica buena y el típico chico malo. Soy muy simple, pero me gustan, así que seguiré leyendo este tipo de libros y si me recomendéis alguno dejadmelo en comentarios. Este año quería leer un poco de todos los géneros y decidí leer fantasía y empecé con la Segunda Revolución. La Segunda Revolución es una trilogía. He leído el primer libro y es como una escuela de magia porque ha habido hace como 20 años una guerra. Bueno, hay varias familias, ¿no? Y la familia más poderosa pues desapareció cuando aquella guerra. Y ahora hay como más igualdad social y a los chavales así como, creo que los protagonistas tienen como 18 años, 17, les mandan a una escuela de magia como si fuese a una universidad y dan clases. Y es un libro que me gustó bastante, está narrado por diferentes personajes. Todo empieza cuando empiezan las clases en esta escuela de magia llamada el liceo y te cuenta pues cómo es bueno, primero te introducen en su mundo, ¿no? Las primeras 100 páginas como que te introducen en su mundo y te cuenta la historia que ha pasado previa. Cada chaval pues tiene también su secreto, su diferente personalidad. Después hay tramas como de amoríos y de relaciones de amistad que me gustan bastante y pues no sé, hay alguien infiltrado ahí, también hay un misterio que resolver porque de repente alguien ha muerto. Así que hay misterio, tramas de amoríos, amistad, así tramas de adolescentes, fantasía, escuela de magia, lo tiene todo este libro. Voy a seguir con la trilogía porque me encantó, la verdad. Un libro que releí fue Studio Set. Studio Set tiene como protagonista a Annika Benson. Annika Benson es una periodista que trabaja en un periódico como becaria en Estocolmo. Se ha cometido un asesinato de una muchacha bueno, que ha sido violada y asesinada en un parque público en Estocolmo y Annika pues se dedica a investigar qué le ocurrió a esta señorita. También me gusta, es una lectura, me gustó bastante ahora que lo he vuelto a leer otra vez y se lo recomiendo mucho a la gente que ha estudiado periodismo o le gusta ese trabajo, ese oficio, porque también la autora también es periodista y como que refleja cómo es la vida de un periodista en el periódico. En agosto empecé a leer otra serie de estas de policíacas. En este caso tiene la ambientación en Dinamarca y es el Departamento Q. Departamento Q que está formado por un policía más veterano y su ayudante. Son dos personajes muy peculiares. Resuelve crímenes o casos que son anteriores. Me recordó mucho a la serie Caso Abierto, por ejemplo, desapariciones de hace muchos años o asesinatos de hace muchos años, y en el primer caso van a resolver el secuestro de una política hace unos años atrás. El libro va a ser narrado por primero en dos líneas paralelas, primero el policía y su ayudante, cómo investigan el caso, y la segunda narración nos la hace esta misma mujer, nos cuenta quién es, un poco su historia, la infancia,
la historia de su vida, cómo la secuestraron y qué pasó luego con ella. Hasta pues que este caso se resuelve evidentemente. Es un libro también que lees muy rápido, tiene muy pocos capítulos, no, tiene capítulos muy cortos también. Es entretenido porque no siempre te narra el mismo personaje, sino desde diferentes puntos de vista. Y a mí me gustó bastante y sí voy a seguir con esta serie, porque además, como ya he dicho anteriormente en este vídeo, son series pues que a mí me gustan y que sé que estas no las voy a abandonar, no son como otras tipo de trilogías. En cambio, por ejemplo, las románticas pues sí que seguramente las vaya a abandonar. Y por último, el último libro que leí este verano fue 1984, que es un clásico. También lo leí en el club de lectura que había leído Ana Karenina, porque bueno, pues estos libros me gusta leerlos así, porque no son libros que yo opte a leer o no haga en mi TBR o etcétera, y como que no me animo a leerlos mucho. Entonces me apunto al club de lectura y así comparto opiniones y la verdad que son buenas experiencias. Este libro la verdad que me gustó, también es cortito, tiene 300 y pico páginas, por lo menos en la edición que lo leí yo. Se entiende también bastante, como ya he dicho, los clásicos me da cosa leerlos porque igual no entiendo lo que quiere decir el autor o igual está escrito de una forma que no lo entiendo. Y en cambio con este libro me pasó todo lo contrario, es como una distopía, ¿no? El libro es como una distopía donde hay un hermano mayor que es como el que dirige el país, digamos, y es como si fuese un dictador. Bueno, es un dictador. El libro tiene como protagonista a un señor, así como un adulto de 30 y pico años, así no sé la edad exactamente que tiene ahora mismo, pero nos cuenta cómo son el día a día, cómo es la prensa, cómo vigilan y cómo espían hasta la propia familia a las personas para archivarse de ellos y así que les castiguen si hacen algo malo. Cómo los vigilan por la telepantalla, que la telepantalla es como una televisión, pero que salen las personas de ahí como que te pueden vigilar. Y bueno, eso me ha recordado, yo lo he puesto como un comparativo como con las redes sociales ahora y con las cámaras de, bueno, las cámaras de fotos que hay en el móvil, etcétera, que captan todo lo que haces. Y si pasa algo, que algunas cosas es para bien y otras cosas es para mal, y pasa algo y todo el mundo lo sabe porque te graban, se hace viral, se puede hacer viral por las redes sociales. Y eso lo compara un poco con la forma que les tenían de vigilar a ellos. También nos cuenta cómo son las relaciones sexuales y amorosas en este nuevo mundo. La segunda parte, la verdad que es, bueno, el libro está separado como en 3 partes y la segunda parte es la que más me gustó, que es la historia de amor entre el protagonista y una chica pues y nos cuesta pues eso, cómo son las relaciones, cómo les pueden castigar, les pueden matar solamente por tener relaciones y cómo se va desarrollando esta historia. El final sí que me dejó así un poco, no sé, me chocó un poco, pero no me ha decepcionado para nada el libro, le recomiendo y la verdad que he empezado a leer clásicos ahora también este año y la verdad que me están gustando los clásicos que estoy leyendo, así que me animo a mí misma a leer más clásicos. Espero que dejen comentarios, den a me gusta, suscribiros, darle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho eterno y nos vemos en el siguiente vídeo.